bueno, en ese entonces comentamos que sería bueno que nos viniera a dar una de sus pláticas, porque traje cosas que tienen que ver con electrónica, con dispositivos fotovoltaicos, dispositivos luminiscentes. Y bueno, pasó mucho tiempo, ¿no? Desde enero queríamos hacerlo y no lo hicimos, ya se complicó mucho las cosas y hasta ahora se pudo. Bueno, el doctor Miguel Vidal está actualmente coordinador para la innovación de la aplicación de la ciencia y tecnología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Él hizo su doctorado en el CIMBESTAB en 1989, tiene una maestría en el Departamento de Física de la Escuela Superior de Física y Matemáticas de Poli en 1983 y hizo una licenciatura en la misma institución en 1982. Bueno, ¿qué estaba él, por cierto? Bueno, actualmente él está obviamente en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tiene esta coordinación. Sus líneas de investigación, bueno, tienen que ver con composición de materiales, con propiedades ópticas, diferentes técnicas. Tenías que resaltar esa parte, ¿no? Que tú sabes muy bien el manejo de diferentes técnicas, crecimiento de cristales. Ahorita, por ejemplo, tiene dos proyectos aprobados, uno de Servisor, titulado Desarrollo de dispositivos fotovoltaicos con 3 tecnologías innovadoras, a base de INGA-N, cúbico, en la parte de celdas solares es lo que está trabajando él, de 11 millones es el proyecto que tiene. Luego eres responsable científico de otro proyecto, Laboratorio de Difracción de Rayos X de alta resolución para el estudio de películas epitaxiales semiconductoras, estructuras periódicas, nanométricas, 5 millones. Tiene muchas publicaciones. Aquí estaba viendo, por ejemplo, que ha publicado estos temas más de 73 artículos, tiene más de 650 citas a estos artículos, ha dirigido 12 tesis de doctorado, 14 tesis de maestría, algunas están en proceso. Es que ya no quieres tener tantos estudiantes, ¿no? Ya prefieres tener menos estudiantes, estar más dedicado a dirigirlos de manera más en corto, ¿no? Bueno, entonces, obviamente tesis en proceso, pero bueno, entonces hoy nos va a hablar de celdas solares diodos de alto brillo. Básicamente lo que hablamos esa vez es que nos diera su visión, porque las visiones acerca de estos tipos de temas son muy importantes. Obviamente aquí en el centro, los que trabajamos en este tipo de temas tenemos una visión, pero siempre es importante complementarla con la visión que pueden tener colegas de otras instituciones trabajando con otro tipo de materiales y otro tipo de técnicas. Vamos, Miguel, por favor. Muchas gracias, Gabriel. Yo estoy muy agradecido siempre con el CIE, que me ha tratado muy bien y reconozco que sí es una de las instituciones fundamentales en el país para el desarrollo de este tipo de cosas. Y ya hace rato meditando un poco de cuando empezamos nuestra carrera científica ya por los 80 y uno mira hacia atrás, hace mucho tiempo que no miraba atrás, me doy cuenta que antes hacíamos las cosas un poco más con las manos, que es una cosa que se me ha quedado a mí siempre, y ahora que el país tiene cierta capacidad de comprar equipo, hemos comprado ya en muchos lados del país equipos ya muy sofisticados, entonces ya la queja ya no es, me acuerdo que hace 30 años la queja era que no teníamos equipo con qué trabajar, y ahora la queja es que ya no hay trabajo donde trabajar. Entonces las cosas han cambiado un poco, pero en estos años, por ejemplo, las celdas solares, yo empecé a trabajar celdas solares en mi tesis doctoral. El país, como ustedes pueden ver aquí en este mapa, la insolación, estoy identificando varias regiones, las regiones más insoladas del planeta, pues son estas en el centro de Australia, en la zona de la península arábica, el norte de África evidentemente, y la zona del noreste de México, suroeste de Estados Unidos. Puse aquí este puntito porque es de San Luis Potosí, más o menos, ¿no? Y vemos que la insolación en esas regiones, inclusive en el sur de Sudamérica, es del orden de 5.5 kilowatt hora metro cuadrado por día, no, bueno, por año. Esa es una insolación enorme, enorme. Ustedes pueden ver que prácticamente
incluso desde el centro de México hasta el norte de México, es muy parecida a todas las regiones importantes del planeta. Entonces, paradójicamente, en los países que más han desarrollado las celdas solares se encuentran en Europa, por ejemplo. Ustedes saben que Alemania es líder en la fabricación de celdas solares. Y ven su insolación es miserable, perdón por la palabra, cuando les digo esto a los alemanes, pues dicen, sí, tienes razón, ¿verdad? 3 kWh metro cuadrado por día. O sea, y aún así, esa insolación es suficiente para tener una industria muy importante en Alemania, y desde luego el sur de España, que no es parecida a México, pero pues tiene sus 4 a 4.5 kWh metro cuadrado. Entonces, España ha sido uno de los países que antes de la crisis desarrolló muchísimo sus tecnologías de aprovechamiento de la energía solar. Bueno, aquí quiero regresar a otro país muy importante en la fabricación de celdas solares, que está acá, Japón. Ustedes ven que Japón también apenas está por ahí por los 3.4 kWh metro cuadrado. Pues uno dice, ¿por qué los países con menos insolación han desarrollado, con ese recurso tan pequeño, han desarrollado celdas solares? Pues es por eso, justamente, ¿verdad? Porque son países, por ejemplo, Arabia Saudita pues no le importa, ¿no? Ellos tienen petróleo. Japón es una islita muy pequeñita. Yo siempre hago la comparación de Japón con Cuba. Cuba tiene una insolación también bastante alta. El tamaño de Cuba y bueno, toda esta región con esta región pues es más o menos la misma, pero pues la economía de Cuba, de España, de Japón, pues es la tercera o cuarta economía del mundo, y pues acá no. México pues estamos en la economía número 13, 12, por ahí andamos. Entonces, ¿por qué no hemos desarrollado una tecnología para aprovechar esa insolación? México teníamos petróleo, todavía vamos a tener petróleo por 100 años, pero en cantidades muy pequeñitas. Ya no vamos a tener ese boom petrolero de los 80, de los 90, pero vamos a seguir teniendo petróleo por los próximos 100 años. Sin embargo, tenemos que desarrollar este recurso para los que crean en Dios, que Dios nos dio, ¿verdad? Porque está ahí está, no lo aprovechamos. Entonces, pues tenemos que hacer lo mismo que los países de Europa. Por ejemplo, Dinamarca, que es este pedacito de aquí. Dinamarca tiene prohibido circular carros de gasolina en su territorio, solo carros de motores eléctricos. ¿Por qué creen? Pues porque Dinamarca tiene una capacidad enorme, no de insolación, pero sí de energía eólica. Entonces, han puesto mucha cantidad de generadores eólicos en su costa, de tal forma que en la noche, cuando sopla más el viento, tienen capacidad de cargar todos los carros en su país. Entonces dicen, bueno, aquí ya vamos a desaparecer los carros de gasolina. Yo creo que en México sería muy difícil hacer eso, pero bueno, porque esta insolación en función de la latitud, bueno, nosotros encontramos en el cinturón, digamos, entre el trópico de Capricornio y el trópico de Cáncer. Esa región es la más insolada del planeta, y bueno, la explicación es por la inclinación del eje de la Tierra. No me quiero detener mucho aquí. Sabemos que en el Ecuador pues el día dura más o menos lo mismo, y por lo tanto la insolación pues está en la misma tónica, ¿verdad? Un poco es la misma explicación. ¿Por qué en el norte o en el hemisferio sur la insolación es menor? Pues simplemente porque la misma cantidad de energía que proviene del sol se tiene que repartir en un área mayor por la inclinación de la Tierra. Entonces, por eso el cinturón donde nos encontramos, el país se encuentra, pues tiene una insolación muy alta y un depósito de energía muy importante. Entonces, este es un poquito el mapa que todo el mundo conoce, ¿verdad? Este es el espectro solar. Básicamente, el máximo del espectro solar está en la región visible, 47% aproximadamente, un porcentaje pequeño, 7% del ultravioleta, y todavía en alguna región, digamos, ultravioleta cercano, si consideramos ese, podríamos llegar al 50% de la energía del sol. Y desde luego ya en la parte
infrarroja o cercana y lejana, pues está el otro por ciento, un poco menos de la mitad, y hay tecnologías que tratan de aprovechar esta radiación del sol, pero son energías muy bajas, en mi opinión, de formación profesional. Yo digo que hay que aprovechar esto, ¿verdad? Además, la evolución de las plantas nos los han indicado. Ellas quieren aprovechar. ¿Por qué son verdes los árboles, las plantas? Porque pues, han evolucionado para aprovechar esta región, ¿verdad? Del azul, un poco el rojo, y pues, reflejan el verde. Bueno, no voy aquí a profetizar en tierra de cristianos, ¿verdad? Todo el mundo sabe más o menos cómo funciona una celda solar. Nada más para fines de la plática voy a mencionar muy rápido. Está basado una celda solar en el famoso efecto fotoeléctrico. La gran controversia en el principio del siglo pasado, que si el sol, las ondas electromagnéticas eran partículas o ondas, ¿verdad? Ya Einstein dijo, bueno, pues el problema del efecto fotoeléctrico se resuelve suponiendo que la radiación son cuantos de energía que al pegar en un material sólido, por ejemplo, rompe el enlace entre el electrón y su molécula o su átomo, y se vuelve un electrón libre, que si tenemos un campo eléctrico interconstruido, que eso es como se fabrica una celda solar, se pone una parte cargada negativa y otra cargada positivamente, entonces todos los electrones que se forman en la zona activa, así se llama ahora, es la zona esta de fricción, son arrastrados por un campo eléctrico. El campo eléctrico arrastra en una dirección de los electrones y los huecos en la otra región, y entonces nosotros externamente podemos tener una corriente que es aprovechada para diferentes cosas. Básicamente esa es la estructura de bandas de una celda solar. Todo el mundo la ha visto. Por difusión se pueden mover, pero básicamente por el campo eléctrico es más importante hacer que los electrones vayan en una dirección y los huecos en otra dirección. Entonces una celda solar básicamente es un material que absorbe la luz eléctrica por efecto fotoeléctrico y arrastra los electrones y los huecos de una región a otra, teniendo un campo eléctrico interconstruido. Básicamente es un diodo, ¿verdad? De ahí viene el asunto de la estructura de bandas. Nosotros sabemos que todos los materiales tienen una estructura de bandas que proviene, desde luego, su origen es no me gusta decir órbitas por deformación particular, pero bueno, son los niveles electrónicos de los átomos. Cuando se juntan en un estado sólido, en un material sólido, pues se forma una banda. En vez de tener diferencias de energía, tenemos bandas que para un aislante pues pueden llegar a ser 10 electronvolts, 9 o 8 electronvolts. Desde 6 electronvolts ya se considera un aislante. El semiconductor, que es entre un punto de fracción de electronvolts hasta 3 electronvolts. Y los metales, que su nivel de Fermi pues está ahí mezclado, y pues por eso tenemos en un metal los electrones libres prácticamente. Aquí pongo algunos anchos de bandas prohibidas de materiales muy importantes. El silicio, 1.12 aproximadamente, bueno, es el material más estudiado de la Tierra, es el material fundamental para hacer celdas solares, es el más usado. El germanio, que se utiliza también mucho para celdas solares, pero para ciertas aplicaciones muy especiales. El arsenuro de galio, 54. Y pongo los dos de los que voy a hablar aquí. Nitruro de galio, 3.28 en fase cúbica, por cierto, es 3.34 en fase hexagonal. Ahorita voy a explicar qué es eso. Nitruro de indio, 0.69. Bueno, entonces estos materiales se usan mucho para hacer celdas solares. Yo creo que aquí me voy a saltar cómo impurificar un material. Nosotros sabemos que si tenemos el átomo que está en la columna 4 y pongo átomos de la columna 5 en un material sólido de silicio, por ejemplo pongo fósforo, arsénico o antimonio, pues yo sabré que los 4 enlaces del fósforo se van a enlazar con sus otros 4 enlaces de los silicios, y va a sobrar uno, porque está en la columna 5, un electrón, y ese electrón pues se va a convertir en electrón libre. Nadie lo va
estar molestando y entonces va a tener la capacidad de moverse fácilmente y con eso podemos formar una capa, digamos, tipo N. Y si pongo un átomo de la columna 3, por ejemplo, aluminio, galio, indio, o fósforo, bueno, este es fósforo y este es boro, perdón, pues tendremos un campo eléctrico entre estos dos puntos, de tal forma que cuando llegue a una onda electromagnética y se para un electrón aquí, se va a arrastrar en una u otra dirección. Y eso es más o menos bien conocido, es la tecnología estándar, digamos. Aquí estoy poniendo un poco la evolución hasta hace una semana, digamos, de la evolución de las celdas solares, el famoso NRL, y vemos cómo ha evolucionado. Aquí me gustaría centrar en tres materiales, aquí vemos muchos. Por ejemplo, las celdas solares más eficientes es esta de 46 se reportó hace apenas unas semanas, 46%, estamos ya casi cerca, bueno, son una manada como dicen, ¿verdad? Estamos muy cerca de llegar a 50%, que es el santo grial de las celdas solares. El momento que pasemos 50% de celdas solares, de eficiencia, ese va a ser un momento clave del desarrollo de esta tecnología. Pero bueno, son celdas que se llaman de multiunión. Voy a hablar un poquito de ellas más adelante y son las celdas solares más eficientes. Miren, por ejemplo, las celdas de silicio, acá están, las celdas de silicio monocristalinas y policristalinas, que son estas. ¿Dónde está? Ahí ya la perdí. Aquí están. Pues su eficiencia anda en 25 en laboratorio, por cierto, 25%, 25 puntos de fracción, y las otras andan en 20, ¿verdad? Cuando se pasa a un panel, bajan 3% de eficiencia, 4% de eficiencia. Entonces siempre una celda comercial debe tener siempre por arriba de 20% de eficiencia, si no, no se puede comercializar. Y la forma de certificar que realmente uno que construye una celda solar está por arriba para hacerse comercial tiene que estar arriba de 25%, para que cuando se pase a comercial esté en 20%, y esta forma de certificar este laboratorio lo hace. O sea, no puede decir que yo vaya a mi laboratorio y le diga, miren, yo ya verifiqué que mi celda tiene 26, 27, 50% y lo mando a publicar. No, mándame tu celda, aquí yo te la pruebo. Entonces, de esa forma se tiene estos datos. Ustedes ven cómo ha ido incrementando la eficiencia. Algunas prácticamente se han estacionado, como el silicio, prácticamente ya pequeños avances muy ligeros. Uno de los más importantes es el famoso, la celda de teluro de cadmio, que a partir del 2010 empezó a tener un incremento muy importante. Ahorita ya anda en 26%, aquí no sé por qué está en 21%, no, está en 23%, perdón. Desde luego también están los orgánicos. ¿Cuáles son? Son estos, ¿verdad? Que andan las más eficientes, no sé, son 11%, creo, las últimas reportadas. El área tiene que ser de 1 centímetro cuadrado mínimo, y desde luego están otras tecnologías, las perovskitas. Este dibujo es muy complicado, mejor aquí se ve más fácil, ya no pongo tantos datos. Las de 3 uniones, que son las más eficientes, las de silicio cristalino, prácticamente aquí la de Tuyoni se ha mantenido así, de silicio monocristalino, pues ahí anda. Y bueno, están los orgánicos, que andan aquí en esta gráfica todavía no llegaban al 11%. Y bueno, aquí están las de teluro de cadmio, que como les mencioné, aquí en esta gráfica todavía no lo pone, pero ya anda sobre los 26% en laboratorio, en la planta ya anda en 20%. Entonces, y bueno, aparecen las perovskitas que no están en esta gráfica, que han tenido un desarrollo muy rápido en estos últimos 4 o 5 años, pero en laboratorio, no en la producción. Bueno, entonces, digamos, ese es aquí está un poquito también las perovskitas que les menciono, que rápidamente han tenido un desarrollo enorme, han llegado a 20% en muy pocos años. Están aquí los orgánicos,
que andan ahí estacionados del orden de 11%, y la gente está preguntándose por cuál de estos dos nos vamos. Bueno, yo en el proyecto no voy por ninguno de estos dos. Yo tengo objeciones para los orgánicos, después les platico por qué, y prácticamente todas las demás son de película delgada. Bueno, la eficiencia de la celda solar está enmarcada por el famoso límite de Shockley-Kaiser, ¿verdad? Este límite hace que nosotros sepamos qué podemos esperar de todas estas tecnologías que son de la primera generación de celdas solares. Está el silicio, el ácido de galio, todas estas tecnologías, el teluro de cadmio, pues no van a pasar jamás, yo digo que ni siquiera el 35, del 20 y tantos %, ni siquiera el 30%, porque hay un límite ya físico determinado. Entonces, si uno se pone a trabajar en celdas solares de estos materiales, no va a poder pasar esa eficiencia. O sea, el santo grial del 50% no va a ser posible. La idea es que es simplemente porque la absorción de energía, digamos, esta línea es un poco la eficiencia cuántica de una celda solar ideal, y esta es, digamos, la eficiencia de una muy buena celda solar. Evidentemente en el ultravioleta se cae, en el rojo se cae, y más o menos se mantiene constante. La ideal sería esta, ¿no? Y aquí en esta estoy poniendo la eficiencia cuántica de diferentes materiales, fosfuro de galio indio, que por ejemplo este es el que me preguntaban cuál es el verde, pues es ¿verdad? El arsenuro de galio todavía es rojo, el germanio es rojo, etc. Aquí estoy poniendo una gráfica donde ven el efecto de bombardear estas cosas, estas celdas, estos materiales con protones de muy alta energía, porque muchas de estas celdas se ponen en el espacio, son para los satélites. Los satélites, no podemos poner un cable aquí al satélite para que esté funcionando, entonces las celdas solares de los satélites tienen que estar funcionando muy bien en condiciones muy extremas, incluso de bombardeo de radiación del espacio. Muy bien. La proyección de costo de celdas solares de tercera generación, bueno, aquí está la de primera generación, pues ya les dije no van a pasar, el límite presente va a ser sin embargo el costo pues es muy alto. Y nosotros esperamos que las celdas de tercera generación sean mucho más baratas y su eficiencia pues puede llegar, bueno, aquí el límite termodinámico que es utilizando la tercera ley, la segunda ley de la termodinámica, se puede determinar muy fácilmente, pues van a llegar hasta 80%, eso es teóricamente, pero bueno, todavía estamos estacionados aquí, a la arribita del 40%. Entonces, yo pienso, y esa es mi propuesta, y van a ver por qué, nosotros tenemos que apostarles a las celdas de tercera generación. Aquí está un poco la eficiencia de las que ya, de los materiales que mostré hace un momento, entonces ustedes ven que nunca vamos a pasar en estas del 30%, 35%. Entonces, ¿por qué las celdas de multiunión son más eficientes? Ustedes recuerden, si me regreso aquí, estas de multiunión son las más eficientes. Se piensa que pueden llegar al 50% muy rápidamente. De hecho, esa es la gran batalla en este momento de los que hacen celdas solares, a ver quién llega al 50% y se hace famoso, ¿verdad? Es porque se utilizan tres materiales diferentes. Fosfuro de indio galio, arsenuro de galio y germanio. Son tres estructuras, son tres celdas solares en una sola estructura, una que absorbe la parte azul ultravioleta del espectro, otra que absorbe la parte verde amarillo del espectro y otra que absorbe la parte del rojo. Entonces, de esta forma, estas estructuras evidentemente absorben más del espectro, a diferencia de los otros materiales que solamente absorben de un punto hacia arriba. En estas absorbemos las tres partes del espectro. Digamos que esto, dirían, bueno, ¿por qué no hacen celdas así todo el mundo? Bueno, vamos a contar cuántos átomos son. 1, 2, 3, 4, el galio y acá y el calio acá están en el mismo. 5 átomos diferentes en estructuras muy delgaditas, son películas relativamente delgadas, no llegan a micras, son, digamos, media micra algunas de ellas.
Entonces, imagínense, además estas estructuras tienen que tener una cristalinidad muy alta, o sea, una calidad cristalina muy buena. Entonces, sintetizar diferentes materiales con calidad cristalina muy alta y además evitar el problema de difusiones entre ellos es muy difícil. Por eso, las celdas solares de multiunión son muy caras y muy difíciles de construir. Sí, tienen mucha eficiencia, pero son difíciles de construir. Bueno, entonces, por ejemplo, esa es una estructura, es la misma que estaba poniendo en una lámina anterior, y la pongo aquí porque la voy a comparar con la que yo estoy proponiendo hacer de tercera generación. En vez de usar estos materiales, yo estoy proponiendo, por ejemplo, esta para el rojo, es un cuaternario, galio indio, nitrógeno, arsénico. Imagínense construir un cristal de muy alta calidad cristalina con 4 materiales, es realmente complicado. Mismo para el azul, etcétera, ¿no? Bueno, aquí están otros tipos de materiales, son las celdas de multiunión. Algunas necesitamos una capa buffer para que se pueda construir hacia arriba todo lo demás. Si esta capa buffer no es adecuada, pues todo lo demás es difícil de construir. Entonces realmente es un reto tecnológico y a veces de ciencia básica muy importante construir estas celdas. Bueno, las celdas solares de silicio monocristalino, policristalino, pues son las más eficientes del mundo, digo las más comerciales del mundo, perdón, y más o menos todo el mundo ha visto estas estructuras, pero lo que me interesa a mí es, bueno, aprovechan esta parte del espectro del sol. Aquí está un poco la eficiencia y la capacidad de transformar la energía de estos diferentes materiales, ya no en celda solar, sino en panel. O sea, ya una celda solar no, ya un panel tiene a veces 16, 32 celdas individuales. Y aquí estoy poniendo cómo al aumentar el área, la eficiencia va disminuyendo. Es un problema siempre. La gente a veces me dice, bueno, yo tengo una celda solar de 27%, pero le digo, ¿qué área? 2 milímetros cuadrados. ¿Sí? No, muy bien, ¿verdad? Para aprovechar la energía solar es un problema de extensión, como puse ahí. Nosotros si lo aprovecháramos 32 kilómetros cuadrados en Sonora, toda la energía del sol que llega en ese lugar desértico, podríamos cubrir todas las necesidades eléctricas del país. Pero bueno, necesitamos área grande. Entonces, por eso el gran problema de todas las celdas solares es cuando empezamos a hacer las grandes, la eficiencia baja. Bueno, son estas policristalinas, monocristalinas. Muy rápidamente, voy a decir, duran muchos años, tienen muchos años de trabajo. Son más eficientes que las policristalinas y por lo tanto son más baratas. Su costo es menor. La energía embebida, o sea, la tecnología embebida en la energía que uno tiene que meter a construir estas celdas es menor. Resisten altas temperaturas, es un reciclaje muy amigable, mayor electricidad por metro cuadrado, etc. Desventajas, bueno, un poco está en lo mismo las policristalinas. La desventaja es que el costo inicial de instalación es muy alto todavía, está bajando, ahorita voy a mostrar cómo está bajando, y su fragilidad se rompe muy rápido, entonces tienen que estar embebidas en una cosa, en un polímero que les haga que se resista los golpes. Esa es una debilidad muy importante. Esos son los famosos módulos y varían dependiendo de la compañía y los arreglos están en serie, en paralelo, etc. Todo esto ya la gente lo conoce. El precio del pico de watt del 85, que era alrededor de $6.5 por watt, ha ido bajando lentamente conforme la tecnología ha ido mejorando. Aquí tuvimos el problema ¿sí? de disminución del silicio. Entraron los chinos aquí, pero a medida que entraron los chinos, miren la baja. Ahorita, esto fue en 2011, en 2015 ahorita estamos a $0.50 por watt de celdas de silicio. Entonces, esta es una perspectiva de cómo ha ido bajando el costo de la celda solar. Ya en módulos, en un módulo, de celda solar,
de celda solar y igual. Pero ya el módulo, nuevamente tenemos cómo ha ido bajando. Esta línea gris es un poco como diferentes compañías, y el promedio, ¿verdad? Es en la línea amarilla. Cómo ha ido bajando el precio, 13% en 2013, y ahorita andamos casi por el medio dólar por watt. Es decir, ya el precio de las celdas solares es realmente bajo. Aquí estoy poniendo diferentes tecnologías. Ustedes dirán, ¿qué pasó del 2009 al 2010? Que hubo una baja importantísima y todavía sigue bajando. ¿Qué creen que pasó? Pues entraron los chinos a fabricar celdas solares. Entraron los chinos. Bueno, ahorita voy a hacer algunos comentarios. Desde luego el costo de mano de obra bajó rotundamente, pero también las prácticas, ¿cómo las podré decir? Dumping, así se llama, ¿verdad? De las compañías chinas respecto a este asunto hizo que esto bajara, y eso jaló todo el mercado, Alemania, Japón, ¿verdad? Bajó todo el mercado. La relación entre el precio de las celdas solares y la producción, pues aquí lo tenemos como ha ido, por ejemplo, nosotros vemos en China, en 2011 prácticamente es el mayor productor de celdas solares. El resto del mundo está en azul, Europa pues, sigue estando aquí, y esto es Japón, que era el líder. Yo cuando empecé a hacer mi tesis doctoral, Japón era el líder indiscutible. Ahora pues está ahí marginal. De hecho, bueno, este es el aprendizaje, la curva de aprendizaje, vemos que va bajando, y este es el aprendizaje histórico. Aquí están las 15 compañías en 2010, perdón por no actualizar el dato, no encontré el 2015. Las compañías, y ustedes pueden ver aquí que de estas compañías casi todas son chinas. Entonces, 15 compañías son chinas, de todas estas. Entonces, este asunto de por qué bajó el precio de esto está en euros, por cierto, por qué bajó el precio, pues es simplemente porque China decidió entrar al mercado con toda su potencia, con toda su masa crítica, y entonces pues jaló el mercado hacia abajo. Pero ustedes ven que actualmente en 2012, el mercado, el 64% del mercado lo tiene China. Ustedes dicen, ¿vale la pena competir? Los japoneses, los europeos, los americanos no pudieron, o sea, con toda la masa. Entonces, México tiene sol, ¿qué hacemos? Yo digo celdas de tercera generación, porque estas son celdas de primera generación. Vemos el resto aquí tenemos Europa, el 11%, Japón se quedó con el 5%. Déjenme platicarle, hace 2 años en el Congreso de Japón, cuando tuvieron el gran problema de que se les explotó su planta nuclear. Japón es la tercera o cuarta economía, a veces pelea la segunda economía del mundo. No tiene petróleo, no tiene ríos, lo que dicen los japoneses, pero tenemos japoneses, no tiene fuentes de energía, ¿verdad? Entonces por eso la energía nuclear para ellos fue muy importante, y las celdas solares, el aprovechamiento de su poquito sol que tienen, ya les mostré que tienen muy poquita insolación, pues para ellos era fundamental para mantener una economía, ser la segunda, tercera, cuarta economía. Cuando llegó China pues ya la desplazó, ¿verdad? Para ellos era muy importante. Entonces hace 2 años, con el problema de que pararon todas las plantas nucleares por los problemas que generó el de la que explotó, no recuerdo el nombre, Fukushima. Ese. Tuvieron que parar todas sus plantas nucleares, y entonces ahorita están quemando, toda su industria está quemando gas. O sea, no crean que ellos dejaron de producir, no van a dejar de comer tampoco los japoneses, ¿verdad? Pero están quemando gas. Entonces, muy discretamente se salieron del protocolo de Kioto, ¿sí? Discretamente, porque no están produciendo energía eléctrica con plantas nucleares. Entonces, ustedes ven aquí, Japón apenas el 5% del mercado de celdas solares, todo lo demás se lo ganó China. Entonces fue una discusión
muy fuerte en el Congreso japonés. ¿Qué hacer? Tenemos una enorme infraestructura para fabricar celdas solares, pero no vamos a poder. Vamos a tener que importar a los chinos, y si ustedes saben, hay algo que entre China y Japón nada más no se llevan, ¿verdad? Depender su industria energética de la venta de celdas solares de China era muy complicado para los japoneses. Entonces, la discusión era: ¿volvemos a echar a andar nuestra industria de celdas solares o cerramos las puertas y le compramos a China? Esa fue una discusión, y la decisión fue: vamos a echar a andar otra vez nuestra industria de celdas solares, no vamos a ceder. Entonces, bueno, se los platico muy rápidamente porque esas cosas a veces no las platican los noticieros, ¿no? Para Japón fue fundamental, fue una cosa como de país. ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Recuerden, no tienen petróleo, no tienen ríos. Por cierto, es el país que más bosques tiene por cápita en el mundo. O sea, hay cosas muy, muy interesantes de Japón. Bueno, entonces, el Estado Mundial del Mercado de la Industria Fotovoltaica, bueno, nosotros vemos en este momento lo que se está en las bodegas, lo que se está produciendo. Y la demanda, ustedes ven que desde el 2010 hasta el 2015, pues la demanda ha ido aumentando linealmente, y la producción también, aunque aquí ya se detuvo por el problema de la crisis, ¿verdad? Esta línea roja es la sobrecapacidad que tenemos sobre celdas solares. Entonces, nosotros vamos a ver que a partir del 2015 en adelante, la sobrecapacidad o la capacidad de sobra que se tiene de celdas solares ha disminuido rotundamente. Entonces, a mí cuando me preguntaban el año pasado: oye, compro celdas solares, cómpralas en este momento, porque cuando lleguemos al 2018 van a estar más caras, porque ya todo el mundo va a estar comprando celdas solares, ya no va a haber esa sobrecapacidad. La demanda está aumentando de manera muy importante. Entonces, bueno, aquí no discuto los números, simplemente, ahora sí que de bulto les platico, disculpen, porque si no, no voy a terminar. Entonces, el costo de electricidad, ahora sí comparado con diferentes tecnologías. Por ejemplo, la fotovoltaica, aquí la vemos. Ustedes les hemos demostrado en estas láminas pasadas cómo ha ido disminuyendo el costo de la fabricación de celdas fotovoltaicas, comparadas, por ejemplo, con el carbón que aquí viene, con el petróleo. Bueno, el petróleo que sí, siempre es un problema, ¿verdad? El gas natural que ha ido bajando. Bueno, aquí ha ido aumentando, estamos en el 2015 por aquí, en estas cosas. Entonces, ustedes ven que para el futuro, el costo de las celdas solares, el uso de celdas solares para producir electricidad, va a ser tan evidente que va a ser comparado con todas las demás tecnologías, incluso la nuclear. Entonces, es una buena apuesta, pero el asunto es: dices que no. Bueno, ahorita es una buena apuesta, pero las de primera generación ya lo tienen todo captado los chinos. Entonces, yo sé cuál es tu objeción, ahorita vamos a discutirla. Es una buena apuesta no dejar de desperdiciar toda esa densidad de energía solar que llega al país. Es una buena apuesta dedicarle a las celdas solares, bajar nuestra dependencia al petróleo y al gas natural, ¿verdad? Bueno, esa es mi opinión. Bueno, aquí nosotros sabemos que las celdas fotovoltaicas, muchos países han hecho granjas o les llaman centros de producción de energía. La más grande en este momento, hasta donde yo recuerdo, es de 290 megawatts, que está en el norte de México, justamente, ¿verdad? El ambiente geográfico de esta región y México es la misma, ¿verdad? Está la India, que es uno de 214, y ahí vemos, ¿verdad? Todavía Alemania tiene dos muy grandes, ahí están bueno, aquí no tengo la fotografía, hasta hace unos años era uno de los más grandes, en el mismo lugar, casi de frontera con México. Y pongo aquí algunos otros, por ejemplo, de Almedilla, era el más grande hasta hace unos años, el más grande de las granjas fotovoltaicas, 60 megawatts. Yo como tengo muchos años viviendo en San Luis Potosí, yo les digo, bueno, ahí donde no crecen ni los nopales,
donde no pasa nada y la gente tiene un pedazo de tierra que no hay nada. Bueno, aquí los que han vivido en San Luis Potosí saben que en el norte de San Luis Potosí no hay nada, hay lugares donde ni los nopales crecen. Entonces poner una cosa de este tipo, pues yo pienso que es una buena apuesta, a reserva de que después lo discutamos, ¿verdad? Tenemos el sol ahí, ¿verdad? Y un terreno que no se usa. Bien, estas son otras, ya no voy a tener, cómo pasan estas cantidades de energía son suficientes para cubrir las necesidades de una ciudad, digamos, pequeña, mediana. Y si tienen dos, pues con mayor razón. La producción de electricidad de diferentes fuentes, bueno, el carbón básicamente está, en Estados Unidos es el 50%, a nivel mundial el 41% casi, hidroeléctrica que no es contaminante el 6.5%, la nuclear, Estados Unidos 19%, en el mundo es el 13%, el gas natural está incrementándose de manera importante por los nuevos descubrimientos de yacimientos de gas natural, Estados Unidos el 18%, yo creo que ya pasó el 20%, nivel mundial 21%, y el petróleo, ¿verdad? Que ya se aprovecha para ciertas cosas muy específicas, no para producir electricidad. Bueno, la producción de electricidad mundial pues está creciendo. Yo les digo, bueno, pues ¿por qué está creciendo? Pues porque somos 7.000 millones de gentes, así de simple, y si llegamos al 2020 con 9.000 millones de gente, pues eso se va a disparar. Y déjenme decirles, los 9.000 millones de gente van a querer desayunar, comer y cenar todos los días, ¿verdad? Igual que nosotros. Entonces eso no se puede hacer si no hay energía. Y todos quieren llegar a su casa y prender su luz y tener su refrigerador, ¿verdad? Todo eso cuesta energía. Entonces ese es uno de los grandes problemas que tenemos en los próximos 20, 30 años como humanidad, no como país. Bueno, y fíjense, el porcentaje de energías renovables es realmente muy pequeñito comparado con, bueno, la hidroeléctrica pues son el 31% de todo el planeta, pero fuera de la hidroeléctrica las renovables son es un porcentaje muy pequeño. Yo pienso que la humanidad tiene que convertir mayor cantidad de energías renovables, aumentar este número, porque todos nuestros recursos se están acabando. Sobre todo, aunque hay nuevos descubrimientos de gas, ¿verdad? Incluso en México ya se aprobó el fracking famoso, ¿verdad? Se va a producir mucho gas, pero se va a acabar eventualmente, 100 años, pónganle. Pero nosotros no podemos pensar en un país a 100 años nada más. Bueno, ya voy a saltar es cómo son el gasto de energías por regiones. Yo creo que ya me lo voy a pasar y quería yo sembrar una cierta semilla, decir, bueno, a lo mejor sí vale la pena hacer celdas solares y dispositivos optoelectrónicos. Es una industria que está incrementándose de manera muy importante. Todo esto lo saqué de Wikipedia, perdón, ¿verdad? Y en el mercado de materiales optoelectrónicos básicamente están las lámparas LED, que su mercado actual es de 12.5 mil millones, esto está en dólares, me parece. Esto está subiendo muchísimo. Y bueno, están las otras tipos de aplicaciones, láser, otros optoelectrónicos, infrarrojos, etcétera. Pero el mercado más importante es que está creciendo, de lámparas de alto brillo de luz blanca. ¿Cómo está el estado actual? Esto es todavía en 2014, hace un año. Los LED de luz blanca actualmente andan entre 175 lúmenes por cada watt. O sea, si nosotros comparamos con los focos incandescentes, pues prácticamente fue un desarrollo revolucionario. Los famosos los fluorescentes, que los llaman ahorradores, ha aumentado la eficiencia. Aquí en los 90 se mejoró un poco la cosa de los balastros y mejoró la eficiencia, pero no se piensa que en los próximos años vaya a haber un desarrollo suficientemente bueno para que siquiera alcance eso. Entonces, en este momento hay muchas discusiones acerca de cómo cambiar de una tecnología a otra, de estas tecnologías a las de LEDs, ¿verdad? Bueno, aquí son unas tecnologías, bueno, aquí puse LEDs, ¿verdad?
Todavía en esta época, en esta gráfica decía que todavía podía alcanzar a las lámparas fluorescentes y desde luego pues los LED son todavía es muy alta la eficiencia comparada con todas las demás tecnologías que además gastan mucha energía. Miren, ¿cuál es el verdadero costo de estos tres tipos de tecnologías? Ya las habrán visto, los famosos diodos, los focos tipo Edison, los compactos fluorescentes y los de LEDs. Nosotros vemos que los incandescentes, pues prácticamente su eficiencia es muy pequeña comparada con estos, pero mucho más pequeña comparada con los LEDs. El costo promedio, pues aquí lo vemos que los LEDs son más caros comparados con los otros, pero en 3 años, como voy a mostrar, uno recupera inmediatamente está muy fea, disculpen, muy fea esta gráfica. El costo por electricidad pues es 300 veces más grande que, por ejemplo, los 50 veces de un LED, ¿verdad? Entonces, claramente, en este momento usar LEDs para fines de iluminación es una opción muy claramente viable. El problema es el costo. El costo pues sí es importante. Y entonces en este momento está la discusión, ¿cambiamos o no cambiamos? ¿Sí? Bueno, aquí están la energía, el consumo de energía de un incandescente, es un halógeno de estos focos compactos fluorescentes, los LEDs, y los LEDs de los 2015 ya son mucho más eficientes. Y yo en esta plática les voy a mostrar cómo todavía estos LEDs de luz blanca todavía se van a hacer muchísimo más eficientes. Déjenme platicar. ¿Cómo funciona un LED de estos de luz blanca? Lo que se tiene es un diodo emisor de luz azul de nitruro de galio indio en fase hexagonal. Se le rodea con fósforo, una capita de fósforo que absorbe la luz azul y remite el verde y el rojo. Y entonces, del dispositivo a nosotros acá afuera, nosotros vemos que sale luz azul, porque hay luz azul que logra pasar, que no es absorbida por la capa de fósforo, y sale luz verde y roja. Acá nosotros vemos como que es blanco, los 3 colores básicos del espectro. Pero básicamente el dispositivo está emitiendo luz azul cerca del ultravioleta. Bueno, esto nosotros sabemos que esto fue un desarrollo de Nakamura, que el año pasado ganó premio Nobel por sintetizar este material. No voy a tener ahorita mucho, es una historia muy interesante, muy fascinante la de Nakamura. Yo les digo que cuando iba uno a un congreso de dispositivos emisores de luz, había premios Nobel por allá, y solitos, y Nakamura sin premio Nobel hasta el año pasado, estaba siempre rodeado de... Realmente haber sintetizado esto fue un santo grial. O sea, la gente que nos dedicamos a crecer cristales, el santo grial de crecer un cristal era crecer un cristal que emitiera luz azul. Y todo el mundo andábamos en el selenuro de Sil en el 90 y tantos. Llegó Nakamura sin ninguna referencia, nadie conocía a él, es más, mi doctorado tenía, les digo, y sacó esta cosa. Bueno, es una industria gigantesca. Nada más puse esto para ver que el famoso lámpara tipo Edison tiene muchísima tecnología dentro. Cuesta, cuando todavía los podíamos comprar de 100 watts, cada foco costaba menos de medio dólar, ¿sí? Costaban 10 pesos, una cosa así. Pero una tecnología que fue acumulándose durante todo un siglo. Bueno, esto ya se los mostré. Bueno, la eficiencia en este momento está aquí, creo que repetí esta gráfica, perdón, en 175 lúmenes por watt. Y pues ya se construyen dispositivos como estos, o como estos que están aquí. Todo esto ya se usa con puros diodos tipo LED de luz blanca, y a las compañías, bueno, pues aquí ya se puede usar para fines de las ciudades, para bibliotecas, y el diodo es una cosita bien pequeñita. En el 91 era en el 2001 era esto, y ahí se ha mantenido del 2001 hasta el 2015 un dispositivo
compañía Luxon. Estas son las 10 compañías más importantes. Las pongo porque mucha gente me pregunta, oye, tú que te dedicas a eso, ¿cuáles diodos compro para mi casa? Bueno, pues estas son las Nikkei, que es donde trabajaba Nakamura, Osram, Cree, que es uno de los más importantes, de hecho son los más brillantes diodos que hay en el mercado, Toyota Dosei, que son básicamente para no estoy seguro para qué los usan, Toshiba para la industria automotriz, Agilent también y Milet. Estas son las 7 compañías más importantes que fabrican LED de luz blanca. Y desde luego, aquí yo les decía que en 3 años es un cálculo. Este mismo cálculo lo hice yo para la Universidad de San Luis, que también está en el problema de cambiar los focos tipo los fluorescentes con LED. Un foco cuesta 28 pesos y uno de LED cuesta 240. Pero en 3 años, como aquí muestro, este mismo estudio lo hice tengo que mantener cierta discreción porque no lo puse aquí, ¿verdad? Pero tomé esto porque la universidad va a comprar cientos de focos, entonces es un problema que yo diga, bueno, van a comprar estos, ¿sí? Lo tengo que mantener mucho basado en un estudio de cuáles son, cuándo vamos a recuperar ese costo, ¿verdad? Y el costo de energía, vamos a suponer que esté prendido el foco 10 horas, que se prenda 10 veces al día, etcétera. Más o menos lo mismo, en 3 años se recupera la inversión y bueno, son los tipo Cree, los fluorescentes, los incandescentes, es una comparación y pues los incandescentes pues, simplemente ya hay que olvidarse de ellos, ¿verdad? Bueno, estos los pongo a propósito también porque van a inundar el mercado mexicano, disculpen, así como las celdas solares van a inundar el mercado mexicano. Estas son las compañías de chips que venden diodos de luz blanca, que por cierto los europeos están desarmando también porque hay un problema en China de prácticas no muy claras comercialmente. Y bueno, también estos son otros LEDs, sobre todo Taiwán. Taiwán es el que más vende diodos de luz blanca en el mundo, pero los chinos están a punto de replicar el mercado. Bueno, pues pongo estas marcas porque van a invadir en México muy rápidamente. Desafortunadamente así va a pasar. Bueno, cuando uno tiene una lámpara de estas, el costo más importante es se reparte en estas. El fósforo, por ejemplo, es el 0.9%. Los adhesivos, pues es el 1 pero la mayor parte del costo es justamente el dispositivo en sí, el chasis y todo, y el encapsulado se llevan la otra parte. Y bueno, estos son los compañías que más, bueno, los países que más están vendiendo. Ustedes ven, China está al 15%, los europeos y los japoneses están ya muy advertidos de lo que pasó con las celdas solares y no quieren que les pase lo mismo. Debo decirles que en China hay explotación infantil y ese es el argumento fundamental que Europa ha estado usando para parar las exportaciones de productos optoelectrónicos a estos países. Dice, es que hay explotación infantil, ya fuimos a ver, tienes que respetar los derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, no creo que lo hagan simplemente por los derechos humanos, están protegiendo su industria los europeos, así de simple. Bueno, pero ustedes se dan cuenta que esto nos va a llegar ya en muchos lados están cambiando sus luminarias por esto. Bueno, ¿cuál es el Nikkei, que fue donde salieron estos diodos de luz blanca? Pues le ha dado sus patentes a diferentes compañías. Toyota le compró los derechos a Nikkei y a partir de él generó otras. Philips, Milet, a otras compañías. Cree, que es una de las más grandes. Con este mapa, por ejemplo, yo se los vi al departamento de compras de la universidad y entonces ves que llegaban compañías por acá y dicen, ¿de dónde sale esa tecnología? Y digo, pues este mapa les dice de dónde, ¿sí? Porque los chinos están haciendo
tenido malas prácticas comerciales. Los cinco líderes más importantes sobre la gestión de productos optoelectrónicos. Ustedes ven que evidentemente todavía Europa, aquí está marcado, está Hong Kong y China, ahí viene, ahí viene. Es un problema para los chinos, desde luego que no, pero para nosotros sí. Bueno, voy a pasar todo esto ya muy rápido. ¿Qué estamos haciendo en México? Y aquí ya les voy a... ¿Cuánto tiempo me queda? Ya unos minutos. Muy rápido, 5 minutos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, el nitruro de galio tiene dos fases, la fase cúbica y la fase hexagonal, que es esta. Como ustedes ven, los dos están en la parte arriba del azul, y el nitruro de indio en fase hexagonal está abajito del rojo, de hecho está abajo de dos electronvolts, y el nitruro de indio en esta gráfica, que está mal, por cierto, está arribita de 2 electronvolts. Entonces, toda la industria de LEDs y de Blu-rays y todo esto se ha hecho con nitruro de galio en fase hexagonal, y en fase cúbica prácticamente se ha olvidado. Nadie, muy pocas, ustedes entran en Google o hacen una búsqueda y van a encontrar muy pocos artículos sobre nitruro de galio y menos artículos sobre nitruro de galio ternario, nitruro de galio indio. El nitruro de galio indio en fase hexagonal fue el que permitió los famosos Blu-ray, que es una industria gigantesca, los diodos blancos, que ustedes ya están percibiendo que es una industria también gigantesca. Todo esto se hace con esta fase. En la fase cúbica ha sido muy difícil sintetizar la fase cúbica de nitruro de galio. Entonces, el ternario que va de aquí para acá no se conoce, por lo menos en el 2014 todavía no se conocía. Bueno, aquí voy a saltar. Básicamente la idea es que si nosotros usamos el nitruro de galio, en vez de usar estos cuaternarios, estos materiales para aprovechar las partes del espectro solar, el nitruro de galio indio viene desde 0.7 electronvolts hasta prácticamente 3.3 electronvolts. Podríamos aprovechar todo el espectro del Sol cambiando simplemente la concentración de indio. ¿Se acuerdan? Esta gráfica la puse aquí a propósito, porque aquí tenemos que será 6, 7 átomos diferentes, y aquí nada más tendríamos 3. Con 3 átomos podríamos cubrir todo el espectro. ¿Cómo sería esta cosa? Antes de entrar a eso, déjenme decirles por qué la gente no ha hecho esto con la fase hexagonal. ¿Por qué no ha fabricado celdas solares? ¿Por qué no ha fabricado diodos emisores de luz blanca, pero sin usar fósforo? Por un fenómeno que se llama la muerte verde. El nitruro de galio indio tiene muy buena eficiencia en el azul, toda esta parte, pero empieza a disminuir su eficiencia en el verde, desaparece en el verde amarillo, vuelve a aparecer un poquito y en el rojo vuelve a crecer. Bueno, esta muerte amarilla que aparece en el nitruro de galio de fase hexagonal no se ha podido resolver. Apareció desde los primeros años, 95, 96, estamos en el 2015 y no se ha resuelto, y entonces por esa razón no se pueden fabricar diodos de luz blanca sin usar fósforo. El fósforo es un material muy tóxico, bueno, en grandes cantidades es tóxico. Entonces nosotros dedicamos a construir una máquina MB para sintetizar el ternario, indio, galio, nitrógeno en fase cúbica, y para eso utilizamos una máquina MB donde pues tenemos galio, indio y una fuente de nitrógeno a través de romper la molécula de nitrógeno con un plasma. Esta es la máquina, yo la construí desde cero hasta este momento. Déjenme decirles que nadie fabrica un MB actualmente, todos lo compran. Pero una máquina de MB cuesta $1,5 millones a $2 millones. Esta cosa me ha costado a mí como $1 millón de pesos, o sea, el costo es muy pequeño. Bueno, yo crezco sobre el ternario indio, galio, nitrógeno, lo crezco sobre óxido de magnesio. Estos patrones que ustedes ven aquí, déjenme regresar. Aquí nosotros tenemos un cañón de electrones que produce la difracción. En el momento que está ocurriendo el crecimiento del cristal, los electrones son difractados hacia una pantalla RID,
o sea, una pantalla fluorescente, y nosotros vemos el patrón de difracción de lo que está creciendo en ese momento. Entonces, aquí nosotros tenemos en esta zona una camarita, y aquí está la cámara, la pantalla fluorescente, perdón, ya quiero ir muy rápido, ya me quedan 3 minutos. Y aquí vemos los patrones de difracción. Este patrón de difracción lineal indica que tengo una superficie perfectamente plana y coherente. Y la distancia entre esta línea y esta me da el parámetro de red del cristal que tengo ahí. Por ejemplo, yo sé que el parámetro de red del óxido de magnesio es 4.5, 50 y tantos, ¿verdad? Perdón, 4.21, estoy confundiendo con el 21 de video. Entonces, midiendo la distancia entre esto y lo que pasa en el patrón de difracción, yo sé qué está pasando en ese momento. Por ejemplo, este patrón, yo empiezo en 10 segundos, empiezo a crecer el nitruro de galio, pasó de ser esto a ser esto. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que el cristal está creciendo por todos lados y lo que se llama un crecimiento, está escrito Astronov, que está creciendo por todos lados y eventualmente, después de un cierto tiempo, se vuelve el patrón otra vez lineal, o sea que todos los cristales se juntan y vuelven a tener cierta coherencia. Y de esa forma, por la distancia entre estas líneas, o esta y esta, yo puedo saber que es nitruro de galio o indio galio nitrógeno, y cómo va cambiando esa distancia entre estos patrones para saber qué concentración de indio tengo dependiendo de la temperatura de la celda de indio que estoy. Miren, esto es la superficie, mirad qué fea superficie con arsenuro de galio, ¿verdad? Uno de los grandes logros del nitruro de galio es que, a pesar de que el nitruro de galio tiene muchos defectos y muchas fallas estructurales, emite mucha luz. De hecho, el nitruro de galio, el Blu-ray, tiene 10 a la 6 dislocaciones por centímetro cuadrado. Por ejemplo, si usamos este diodo de luz roja de arsenuro de galio aluminio, tiene menos de 10 dislocaciones por centímetro cuadrado. Si tuviera 100 dislocaciones por centímetro cuadrado, simplemente no emitiría luz. Entonces, la gente cuando decía, bueno, es que el nitruro de galio tiene 10 a la 6, o sea, 1.000.000 de dislocaciones por centímetro cuadrado, no debería emitir luz. ¿Pero qué creen? Sí emite luz. ¿Ah? Entonces, no nos sorprende que tengamos estos cuadritos, estas uniones, porque el cristal empieza a crecer por todos lados y se juntan en estos puntos. Pero, bueno, ya no va a pasar cómo explico estos crecimientos. Bueno, nosotros simplemente, este es un patrón de difracción de rayos X. Este pico de acá, ese es el pico de difracción del óxido de magnesio y el del nitruro de galio en fase hexagonal. Simplemente cambiando la temperatura de la celda de galio, es decir, el flujo de galio que está llegando al lugar donde está creciendo, manteniendo el flujo de nitrógeno constante, yo cambio de una fase hexagonal que va disminuyendo con el aumento del flujo de galio a una fase cúbica. Entonces, simplemente con cambiar el flujo de galio, yo paso de hexagonal a cúbico. Entonces, y aquí yo lo muestro, aquí estoy viendo una fase, en este punto veo en la fase hexagonal, y aunque no se alcanza a ver aquí, veo en este mapa de polos, veo todavía ya aparece la fase cúbica, con mayor temperatura va desapareciendo la fase hexagonal y va incrementándose la fase cúbica hasta que ya esta temperatura en los 170 desaparece completamente la fase hexagonal y tengo fase cúbica. Entonces, yo sé que a las 3 capas, entre 3 y 4 capas, se rompe la red y empieza a crecer nitruro de galio. O sea, se rompe el crecimiento epitaxial y ya no está creciendo coherente con el sustrato. Esto lo veo con la intensidad del RIT y alcanza el parámetro de red de nitruro de galio. Esto lo hago para varios voy a saltar esto, ya no tiene mucho sentido. Esto es lo que obtengo, patrones rayados, que dice que la superficie es muy plana, muy coherente. Este es un momento en que empieza a crecer, por eso se ve puntual, empieza a crecer, y al final tengo esto nuevamente, es decir, de este punto a este punto, lo que pasa es que los cristales empiezan a crecer en forma cúbica, pero todos por su lado, no como normalmente la gente en MB pensaba que era el famoso crecimiento tipo Feynman de Mu.
Lo que tenemos es una cosa de este tipo, una combinación de esto con esto, y entonces pues tenemos, sí se ve que es cúbico, ¿verdad? Bueno, tercer fase cúbica ha sido el gran éxito de nuestro trabajo. Ya para terminar, el nitruro de indio, si ustedes recuerdan, estaba en 2 electron volts, su ancho de banda prohibida. Nosotros en 2010, con un estudiante, demostramos que era 0.7 electron volts, lo mandamos a la Applied Physics Letter como debe ser, ¿verdad? Y ellos nos lo rechazaron porque decían que no era importante. Y el año pasado reportaron el mismo dato, el año pasado, en el Applied Physics Letter, pero porque era de la Universidad de California, y yo tuve que mandar esto a la Revista Mexicana de Física, ¿verdad? Entonces, esto también les muestro que hay la competencia comercial y también los grupos, yo digo mafias, ¿verdad? No aceptan. Aquí claramente yo estoy desde 2010, ya estaba demostrando que era ese ancho de banda prohibida. Bueno, entonces esta parte de aquí para acá no la conocíamos. ¿Cuál era el ancho de banda prohibida para ciertas concentraciones de indio? Bueno, aquí ya estoy mostrando con rayos X cómo yo puedo pasar de nitruro de galio a nitruro de indio ternario. Estos son rayos X de alta resolución, y el parámetro red en función de la concentración de indio. Entonces yo sé que tiene un comportamiento prácticamente lineal. Aquí hay un problema de separación de fase que no voy a dedicar ahorita a eso. También determinamos el ancho de banda prohibida para todas las concentraciones, y esta gráfica, que es la que está acá, que no se conocía, es así, ya no pudieron decir que no, la acabamos de publicar este año, y entonces es la primera vez que se reporta nitruro de galio indio en todas las concentraciones de indio. Y entonces con esto ya estoy mostrando que emito en el azul, en el verde y en el rojo, y ustedes ya, bueno, pues qué chiste estoy, pero estoy emitiendo en el verde amarillo. Hace rato les dije que en el hexagonal había el problema de la muerte amarilla, y aquí no. Aquí lo tenemos, son estructuras individuales, y bueno, otra vez, ¿cómo construir eso? Pues aquí con el grid, en el momento preciso yo sabía cuánto indio estaba yo metiendo a la red, y por lo tanto, su parámetro de red. Bueno, construí un dispositivo con cuatro estructuras. Este es la capa buffer, 326, esto es a temperatura de 20 Kelvin, me parece. Esta es la capa buffer. Sobre la capa buffer, el sí 292, una de 271, el verde y o sea, estos no son picos que salieron así. Yo los construí para que salieran con esta energía. Esto, si uno lo ve por fuera, esto es luz blanca, pero también, si es luz blanca, también puede funcionar como una celda solar. Entonces, este dispositivo, con el que yo creo que ya voy a terminar, este dispositivo podría emitir luz blanca sin necesidad de fósforo. Entonces ustedes se dan cuenta de las consecuencias que significa que usemos nitruro de galio cúbico. Y dirán, ¿por qué el cúbico tiene mejores propiedades que el hexagonal? Pues es obvio, tiene mejor simetría, tiene un poco menos dislocaciones, la movilidad de los portadores es mayor que en el hexagonal, hay un problema de campo eléctrico interno en el hexagonal que no tiene el cúbico. Entonces, digamos, aquí debería haber puesto, como nos dice la gente de Semesol, resultados que son, digamos, secretos. Pero con esto les puedo demostrar que yo ya puedo, esto no, puse una, pero yo la puedo repetir tantas veces como yo quiera, simplemente con el patrón RIC. Bueno, muchas gracias, disculpen la tardanza. Ese es mi grupo de gente. Bueno, ya no sé quiénes son estudiantes. Muchas gracias. ¿Preguntas? Julio, desde que empezaste... Nomás moví la cabeza, dije. Hay una grave falla cuando se hace un análisis para tratar de predecir todo esto de la energía renovable, ¿sí? Y es que de alguna forma no tomamos en cuenta lo que quieren la industria petrolera, o cuál es la intención de la industria petrolera. Hacemos los análisis y en ningún momento decimos, ¿y la industria petrolera? La obviamos y comenzamos a hacer análisis de ecología, de recursos, ¿verdad?
¿sí? Y al no tomar en cuenta eso nos hace ver muy inocentes, ¿sí? ¿Por qué? Perdón que te interrumpa un momento. Tienes toda la razón. Yo no hablé nada de petróleo aquí, pero no está obviado, ¿eh? Sí, pero bueno, a ver, termino mi argumento por decir que no es una mala apuesta, sí, porque la industria petrolera, ¿sí?, tiene un negocio entre manos que les da ganancias del 2000% de las costas. Y estamos hablando de un poder, ¿sí?, de un poder que a gobiernos, el gobierno de México está dentro de ellos. O sea, yo no veo que la industria petrolera vaya a dejar ese negocio, ¿sí? Nos guste o no nos guste, su intención su intención es que se va a quemar todo el petróleo, y ese es el escenario que debemos de tener en cuenta, que la industria petrolera va a hacer todo lo posible por seguir ganando dinero, ¿sí? Y tiene manera de ganar, lo acaba de hacer apenas. Yo hace 2 años pensaba que ya venía la industria, que vendía la industria de energías renovables. Me dio un cubetazo de agua fría con lo que hizo los países árabes, ¿no? ¿Sí? Bajaron así a la mitad y pueden seguir bajando, ¿sí? Cuando estábamos pensando hace 2 años tratar de hacer que la energía fotovoltaica o la energía solar, ¿sí?, compitiera con la energía del petróleo, ¿sí?, nos bajaron todavía a otro grado más el alcance de eso, ¿sí? ¿Qué implica eso? Que nos vamos a tardar todavía unos 10, 20 años más. 100 años, yo dije 100 años. ¿Sí? O 100 años. Entonces, hacer una apuesta ahorita, pues decir, pues ahorita no, apuesta dentro de 100. ¿Sí? Ese es nuestro esquema. Y no importa lo que hagamos, porque es una industria que no tiene ética, ¿sí? La industria del petróleo no tiene ética. Venga el cambio climático, venga lo que venga, ellos van a sacar su ganancia a como dé lugar. Y por eso esa es mi percepción, de que no debemos de pecar de inocentes y comenzar a tratar de ver que viene la industria renovable, ¿no? Lamentablemente se retrasa otra vez, ¿sí?, como se retrasó en los 70s, como se retrasó la energía nuclear por la industria petrolera, ¿sí?, por el poder que tuvo la industria petrolera de haber acabado con la industria nuclear, ¿sí? Y nuevamente, y lo va a seguir haciendo. O sea, por eso es mi comentario de que hacer una apuesta ahorita, pues no, ¿sí?, no lo veo viable. Se ve inocente, ok. Ahorita te contesto. Yo quizá un comentario. En el 2013 Gabriel organizó unas pláticas, él presentó algo sobre el yodo de LEDs, ¿sí? Fabuloso, también muy bonita la presentación. Gracias por lo de también. Sí, de veras, o sea, ya hemos visto las gráficas del mapa del mundo, ya hemos visto muchas de las cosas de estas gráficas que usted presentó, que supongo que son del dominio público. Sí. La predicción del mercado, decía él, era fantástica. A los pocos meses, pues yo ya empecé a comprar los LEDs en Costco y a cambiarlos en mi casa. En diciembre del 2014 yo fui a la Ciudad de México ingenuamente, porque tenía una lámpara que me gustaba mucho, que echaba la luz al techo de halógeno. Ya no había. Fui a la calle de Victoria, ya no hay halógeno. Me dijo, no, ni lo busques, no lo voy a encontrar. Volteé y era LEDs por todos lados. Sí. En el siglo nos llegan correos todos los días de gente que vende LEDs en China, ¿sí? Entonces, esto es fantástico, el mercado es increíble, lo mostró él. ¿Y quién lo va a hacer en México? ¿Dónde están las compañías? Esto es lo que ustedes nunca hablan. ¿Cuánto cuesta una compañía como CREA? ¿En dónde está esa compañía en México? ¿Sí? Bueno, el grupo, no sé si Elder siga trabajando en materiales luminiscentes, pero el problema no es científico, el problema es de ingeniería y de finanzas, ¿sí? Entonces aquí vemos como que si el problema es cambiar la eficiencia del 10 al 20%, no, ese no es el problema es quién va a invertir, quién tiene el dinero aquí en México para eso. También el doctor Yacamán decía que catalizadores para fracking, que ahí está la investigación. Entonces los investigadores ven el problema como si fuera un problema de investigación. No es un problema de investigación nada más, eso es solamente una parte. Y lo que nunca hablan en estas pláticas es de los problemas que se requieren. Mire, en óptica, en el país, en óptica, no vamos más lejos, no se hace nada, ni lupas. Entonces yo no veo cómo vamos a hacer LEDs, de ninguna manera. Y nadie está abordando ese problema. ¿Sí? Lo único que se produce en óptica son productos de celulosa, de 2 dimensiones, que se llaman papers. Pero fuera de eso no hay nada. No hay industria óptica. Entonces,
Su pregunta entonces, ¿quién lo va a hacer? El problema es, ¿por qué no nos dicen cómo se puede hacer? Yo le pongo un ejemplo que conozco. El año pasado se hizo una planta solar en Baja California, muy grande, la más grande supuestamente, que iba a ser del país. La inauguró Peña Nieto. Y yo me puse a ver quién hizo esa planta. ¿Sí? Una compañía mexicana. Era un coyote. Era una persona que trabajaba para el gobierno que decidió poner una compañía. La ingeniería era portuguesa. Subcontrató a los portugueses para que instalaran la planta. Y seguramente todos los paneles eran chinos. ¿Sí? Entonces el problema, ese señor no estaba haciendo investigación. Entonces ahí tenemos un problema serio. ¿Usted conoce una compañía de ingeniería que pueda hacer una planta como la Yuma en México? Yo no lo conozco. A ver, voy a tratar de responder a ambas preguntas. Sí. El mercado de celdas solares de silicio, el 64% lo tiene China. Los americanos sacaron las manos, los europeos dijeron nada más voy a poner estas reglas, los japoneses pusieron unas reglas. O sea, no es un problema en México nada más, es un problema de Estados Unidos, Europa, Japón. O sea, vamos a empezar ahí con ese ahorita respondo lo otro. Entonces, pero son, como usted dice, son tecnologías de primera generación. Yo digo, bueno, si nosotros podemos desarrollar celdas solares de tercera generación, nuestro trabajo es eso. Yo si tuviera lana, yo fuera un hijo de Carlos Slim, le aseguro que le metería billetes. Pero no soy, afortunadamente no soy hijo de Carlos Slim, ¿verdad? Déjeme platicar el caso de Nakamura. Ahora sí sale el caso de Nakamura. Nakamura trabajaba en una compañía Nikka que hacía focos de estos, de fluorescentes. Y se le ocurrió la idea de hacer estos diodos. Y fue con él era ingeniero de línea de producción, no creo que era, ni siquiera, creo que tenía maestría. Entonces fue con el dueño de la compañía y le dijo, mire, se me ocurrió esta idea, ¿cómo ve? El señor Okumo, dueño de la compañía Nikka. Como usted dice, había alguien ahí. Y le dijo, bueno, aquí están $7 millones, desarrolla tu producto y ahí está, ¿no? Voy a ser muy corto. El señor Okumo tenía 80 años cuando llegó a Nakamura ese asunto. Obviamente a los 3 años el señor Okumo dijo, hay los vidrios, se puso enfermo, estaba en el hospital, entró su hijo que estudió, por cierto, ¿qué creen? El señor Okumo era ingeniero eléctrico, su hijo estudió esto de empresas, ¿cómo se llama? Administración de empresas. Pues si yo fuera hijo de Carlos Slim, haría lo mismo, ¿verdad? Pero no, entonces me dediqué a la física. Entonces el señor llegó y dijo, bueno, ¿sabe qué? Aquí me están faltando $7 millones, ¿quién los tiene? Y fue a investigar y dice, ahí está Nakamura. Y le dijo, ¿sabes qué? Vente para acá y deja eso que estás haciendo porque esos $7 millones son míos. ¿Sí? O sea, y Nakamura pues lo dejó, bueno, aparentemente lo dejó, fue a hablar con el señor Okumo, su jefe, al hospital, no sé si te lo platicó así, fue a hablar al hospital y le dijo, oiga, ¿sabe qué? Estoy a punto de sacar esta cosa, déjenme, su hijo me está fastidiando, no creo que haya dicho eso, ya sé cómo son los japoneses, ¿verdad? Y en ese momento le habló a su hijo y dijo, deja de estar jodiendo a esta de la cámara. Y lo dejó de joder hasta que se murió el señor Okumo. En el momento que se murió, corrió Nakamura. Nakamura lo contrató en la Universidad de San José, California. Santa Bárbara, sí. Y escribió, pocos lo conocen, un pequeño librito que se llama Algo está podrido en Japón. La tercera economía del mundo entonces, Entonces, si tú me dices, en México no tenemos que hacer nada de esto, porque no tenemos industriales. No dije eso. Bueno, yo no tengo la lana para hacer una industria, pero sí puedo convencer a alguien y decir, mira, tengo una tecnología tan buena que te va a dejar dinero. A ver, hagan. No. Si no lo hacemos nunca, si estamos con esa mentalidad nunca va a pasar. No, es que la mentalidad es que creen que el problema es científico y nada. No, yo no soy ningún inocente. Enrique, creo que nuestra chamba es hacer la ciencia, y la chamba de los empresarios. De acuerdo, pero es que no vengan aquí con mercados y hablarnos de que es una maravilla. Estoy de acuerdo. No, mira, lo que no vale la pena hacer. Pero está toda esta cuestión de que unas diapositivas muy bonitas del mercado en Japón, entonces, etcétera.
Y la pregunta es, ¿aquí qué se va a hacer? Nuestro trabajo es este. Ok, está bien. ¿Sí? Nuestro trabajo es este. Y convencer a los industriales como lo hizo Nakamura. ¿A quién está convenciendo a Bueno. uno ahorita? Yo no veo a nadie. No. El doctor de Camán respondió, sí, en el norte de México hay quien invierta para hacer catalizadores para fracking, pero no dijo quiénes. Ni creo que se haya molestado un minuto en buscarlos. Ni se van a hacer catalizadores para fracking. Bueno, es en México. Está bien. Voy a tratar de responder la otra pregunta porque Sí. es esa, más que una pregunta, es una actitud de vida. No es una actitud. eso no puedo Es que responder. creo que nadie analiza ese aspecto. No, mírame, tengo canas. Sí, Yo sí. empecé a hacer celdas solares en el 80. Sí, del Silvestar tiene 50 años, ya nos dijeron. Sí. Y se les hizo la misma pregunta. Sí. ¿Sí? ¿Dónde están las celdas? En México. Yo sé 50 qué años. pasaba. Tenía una hora para platicar de lo que yo tenía y no. A ver, Pero la otra Julio, asunto. vemos la respuesta. El otro asunto, la industria petrolera ciertamente tiene una potencia de influir en los gobiernos de manera muy importante. Pero la misma industria petrolera sabe muy bien que tiene que apostarles a las energías renovables. Y tan lo ha hecho que, por ejemplo, la Victus Petroleum tiene un proyecto y tiene un fondo para apoyar las energías renovables. Tanto es así que, por ejemplo, en el 2000 el número de la producción de energías renovables era del 15%. En el 2015 estamos en el 28% de producción de la energía eléctrica con energías renovables. Es decir, tal vez no hemos pasado del 100 del 100% de energías no renovables al 100% de renovables, perdón. Pero sí se está aumentando. En 10 años aumentó el 10%. Entonces las proyecciones es que van a seguir aumentando, porque el petróleo se va a hacer más escaso, aunque el gas, por supuesto, está saliendo ahorita gas por todos lados, pero estamos caminando en una dirección, perdón que lo diga en una dirección equivocada. El petróleo no es la solución del planeta. Somos 7,000 millones ahorita. En el 2020 vamos a ser 9,000 millones. No hay manera de que el petróleo alcance para todos. Entonces, de manera natural, los diferentes lugares en el mundo van a decir, bueno, yo no tengo petróleo, pues voy a usar las energías no renovables, aunque me diga la Victus Petroleum que tengo que usar petróleo, o que me diga Texas hoy. No, yo voy a usar lo que tengo aquí. Eso es de manera natural. Y yo creo que nuestro trabajo como científicos, desafortunadamente, no soy hijo de Carlos Slim, como les dije, afortunadamente, nuestro trabajo no es generar el dinero, sino generar el conocimiento, identificar cuál es el problema. Si yo ahorita estuviera tratando de hacer celdas solares de silicio, pues sería una estupidez. Eso sí, te lo reconozco. No me vengas aquí a hablar de celdas solares de silicio. Ya está. Pero identificar los lugares, lo que le llaman nichos de oportunidad, para ahí meterle nuestra cabeza y generar tecnologías nuevas que eventualmente sean tan buenas que tengan que desplazar a las otras. Como tú lo decías, ahorita todo el mundo quiere cambiar los LEDs de luz blanca porque son más caros, pero en 3 años o 2 te van a hacer ahorrar. ¿Por qué lo está haciendo eso? Pues la gente de manera natural va a tecnologías más amigables, que le hagan ahorrar dinero. Entonces, pues uno hace esa tecnología para que ahorre todavía más. Seguro que se va a tener un nicho, va a salir un Donald Trump que va a meterle billetes a eso, aunque sea lo que tenga caca en el cerebro. Él va a meter billetes a eso. A lo mejor no en México, pero sí en algún lugar de Japón, Estados Unidos. Yo estoy seguro que en México todavía la mayoría de nuestros industriales, nuestra gente rica, está apostando a que de un año para otro quieren dinero. ¿Sí? Pero te doy el caso de Nakamura. El mismo Japón, la segunda economía entonces, tercera economía del mundo, no entendían que tenían que esperarse. Y Nakamura mismo dijo, algo está podrido en Japón. Oye, la segunda, tercera economía del mundo, pues no le pidamos peras al olmo en México. Los industriales en México, estoy seguro que les va a llegar el agua al cuello tarde que temprano y van a tener que apostarle a otras cosas.
Perdón por la respuesta, a lo mejor no está te bien, satisface, pero es lo un punto de vista. Estamos un poquito tarde, no tenemos tiempo. Yo nada más quiero hacer un comentario antes de darle la palabra a una última pregunta. Es que para el invitado, para que entienda, esta discusión la hemos tenido muchas veces aquí con diferentes temas y muchos de nosotros no apostamos a la inmovilidad, nosotros apostamos a hacer cosas, porque es mejor a no hacer nada, ¿no? A cuestionar todo, a decir no se va a poder hacer nada, esa actitud. Bueno, pero esta discusión la hemos tenido. Sí, no, sí. Nos la podríamos pasar discutiendo aquí horas y horas y no hacer nada y se va a quedar en discusión. En todos lados donde llego me dicen, incluso me dicen, y luego que para producir eso, ¿qué onda? Se gasta mucha energía. También, pero hay que reciclar. Quiero si eres breve y muy breve, es una pregunta más técnica, ¿sí? Tiene que ver con el dispositivo que fabricaste. Yo creo que es un gran avance en la sustitución del fósforo, ¿no? ¿Cuál es tu estimación? Ahorita tú ponías una gráfica donde los LEDs estaban obteniendo 135 lúmenes por watt. ¿Cuál es la estimación que tú podrías obtener con este nuevo dispositivo? No sé si ya fabricaron uno en particular y también la otra, el problema de los dispositivos de estados sólidos actuales es la parte roja, la parte amarilla, que los LEDs nada más sirven para iluminación interior, pero no para exterior, como sustituirse como lámpara de sodio, porque es primordial que existan para lo que es cuestiones de neblina y todo ese tipo de cosas. Esa es muy buena pregunta. Como mostré, creo que en la última gráfica, aquí está el 2.z a propósito, este está en el verde amarillo, ¿verdad? El nitro de galio en fase cúbica aparentemente no tiene ese problema. Nosotros estamos esperando que con un dispositivo de esto pasemos de los 200 lúmenes por cada watt, es decir, muchísimo más eficiente, más barato porque ya no manejamos el fósforo, y con un dispositivo de capas de película delgada podríamos hacer eso. Estos son resultados de hace 2 meses o 3 apenas, y no he fabricado no he calculado la eficiencia cuántica todavía, pero bueno, con la experiencia que tengo y la intensidad del pico, yo sé que va a tener una eficiencia razonable, no tan baja como la del hexagonal. Sí, pero no puedo responder ahorita qué eficiencia cuántica va a tener, porque no le he medido. Para terminar, Elder. Sí, bueno, pues gracias Miguel por esta interesante plática. Y bueno, es justamente el tema de la fase cúbica es una parte importante para poder resolver estos problemas de tener un dispositivo en todo el mundo, ¿no? Bueno, el asunto de lo que comentaban, bueno, bien, yo creo que definitivamente el petróleo, hay una ley que está establecida y hasta lo que va este año se ha venido comportando con esa ley, e invariablemente, y tampoco se requiere sentido común, el petróleo se va a acabar. La pregunta es si nos esperamos a que acabe para empezar a encontrar soluciones. Yo creo que como centro de investigación tenemos la responsabilidad de buscar soluciones antes de que esto ocurra. Y yo creo que el compromiso como investigadores es encontrar esa solución. Entonces yo creo que definitivamente la curva ahí está. Las celdas solares empezaron de muchos años y si empezamos cuando se termine el petróleo, simplemente vamos a terminar comprando el producto. Entonces yo creo que tenemos que tener la habilidad y la visión suficiente para empezar y elegir los nichos de mercado en donde sí podemos competir. Hay cosas en donde ya no tiene sentido meterlo, ya está pasado. Y creo que celdas solares todavía hay margen para poder entrar. En el otro tema, es como la misma historia, ¿no? ¿Qué es primero, no? O sea, puedo tener el inversionista, pero si no tengo que producir, no me sirve de nada. Si tenemos buenas ideas o buenos desarrollos, entonces yo creo que sí podemos atraer un inversionista. Y tampoco ya no podemos pretender que el inversionista, si el CEO está en León, el inversionista tiene que ser de León. Creo que un buen desarrollo, un buen conocimiento va a traer recursos de donde quiera, y eso ha ocurrido a nivel mundial. No importa, simplemente si es una opción más viable que la fase hexagonal, el capital va a llegar. La gente que tiene dinero e invierte está ávida de encontrar esos resultados. Entonces yo creo que es cierto, lo ideal sería que fuera aquí, que ocurriera aquí, que fuera el vecino si quieren. No tenemos que esperar eso. Yo creo que lo que tenemos que hacer, lo que nos toca hacer, es hacer esos desarrollos, esa investigación que termine en esas propuestas que sean atractivas. Hasta ahora, ¿cuántas de esas tenemos?
Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como científicos para que esos resultados ocurran? Lo demás es una cuestión de mercado. Hay dos maneras de hacerlo. Una es, y eso lo hemos escuchado aquí de muchas formas, nosotros hacemos investigación y esta la queremos sacar al mercado, pero si el mercado no lo necesita, no lo demanda, no nos va a servir. Ese es el push. Y el otro es el pull. Ahí está el mercado, es lo que demanda. Si satisfacemos esas necesidades es mucho más fácil. Eso nos atrae y entonces yo creo que puede funcionar mejor. Entonces, bueno, es un comentario. Nosotros somos un centro de investigación y creo que nuestro compromiso es tener esa visión y poder encontrar esos nichos de oportunidad. Bueno, agradecerle al doctor Vidal por